Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual aprendimos a identificar los diferentes aspectos radiológicos de los derrames pleurales no masivos que obviamente causan una opacificación pulmonar. En este audiovisual continuaremos con el estudio de otra opacificación parenquimatosa, la neumonía. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La neumonía puede definirse como un cuadro inflamatorio, generalmente infeccioso, que produce desde el punto de vista radiológico una consolidación pulmonar, lobar o segmentaria, aunque pueda haber también afectación intersticial. Podemos considerar 5 patrones radiológicos de las neumonías: el lobar, el segmentario, el intersticial, el redondo y el cavitado. La neumonía lobar consiste en una consolidación homogénea del lóbulo afectado con márgenes bien definidos si están limitados por una fisura. Estas neumonías lobares suelen dar lugar al signo de la silueta en las zonas en las que entran en contacto con el corazón, la aorta o el diafragma. Cuando afectan a porciones más centrales del pulmón, casi siempre contienen broncograma aéreo. El germen que con más frecuencia produce este tipo de neumonía es el neumococo. La neumonía segmentaria consiste en consolidación aérea parcheada que frecuentemente afecta a varios segmentos con unos márgenes que tienden a mostrar aspecto algodonoso y mal definido. También se les denomina bronconeumonías, pues producen un exudado que llena los bronquios y en consecuencia no suelen observarse broncogramas aéreos, pero eso sí, suele asociarse a un aumento de la incidencia de atelectasia por la pérdida de volumen generado por este exudado bronquial. Este tipo de bronconeumonía es causada de forma típica por el Staphylococcus aureus, aunque hay muchas bacterias gram-negativas como la Pseudomonas aeruginosa que pueden producir también el mismo cuadro. La neumonía intersticial se caracteriza por afectar a las paredes de las vías respiratorias y los tabiques alveolares, produciendo un patrón reticular fino en los pulmones, aunque la mayor parte de estas neumonías se diseminan finalmente hacia alveolos adyacentes, produciendo una enfermedad parcheada semejante a la bronconeumonía, lo cual imposibilita la identificación intersticial original de la neumonía. Esta neumonía es clásicamente producida por virus y el Mycoplasma pneumoniae. En pacientes con SIDA, el germen habitual es el Pneumocystis carinii. En la infección por COVID, esta neumonía intersticial afecta de forma parcheada las zonas periféricas de los pulmones. Las neumonías con patrón redondo suelen adoptar una forma esférica. Se observan generalmente en las zonas posteriores de los lóbulos inferiores y suelen producirse en niños. Obviamente pueden confundirse con tumores, pero suele ser fácil hacer el diagnóstico diferencial, pues los tumores no suelen darse en la infancia y la semiología es claramente típica de un proceso infeccioso pulmonar. Los gérmenes más habituales que producen este tipo de neumonía son el neumococo y el Haemophilus influenzae. Y finalmente, la neumonía con patrón cavitado, tal como su nombre expresa, se caracteriza por presentar una cavitación de pared fina que muestra un margen interno liso y no presenta nivel aire líquido. Suele ser más frecuente en lóbulos superiores y de presentación bilateral.
El principal microorganismo responsable es el Mycobacterium tuberculosis, aunque otros agentes como el estafilococo o la Klebsiella también pueden producir este patrón. En las radiografías convencionales siempre es mejor localizar la enfermedad mediante la obtención de dos proyecciones, la frontal y la lateral. Pero en ocasiones solamente se dispone de la proyección frontal, como puede ser en pacientes con situación clínica grave o en aquellos con enfermedades crónicas en los que la evaluación radiológica se debe efectuar con un dispositivo portátil. A pesar de la dificultad, a menudo es posible localizar la neumonía únicamente con una radiografía frontal gracias al denominado signo de la silueta. Así, si deja de ser visible la aorta ascendente, podemos considerar que la neumonía se localiza en el lóbulo superior derecho. Si es el borde derecho del corazón lo que se deja de visualizar, entonces la neumonía se localiza en el lóbulo medio derecho. La presencia del signo de la silueta en el hemidiafragma derecho indica que la neumonía se localiza en el lóbulo inferior derecho. Cuando la estructura que deja de verse es la aorta descendente, la afectación puede ser en lóbulo superior o inferior izquierdos. Si no se visualiza correctamente el borde cardíaco izquierdo, la zona afectada es la língula del lóbulo superior izquierdo. Y finalmente, si el signo de la silueta se produce en el hemidiafragma izquierdo, el lóbulo afectado es obviamente el inferior izquierdo. Si disponemos de una radiografía lateral, mejor, pues nos facilita la localización. En este caso es importante recordar el denominado signo de la columna. En condiciones normales, la columna dorsal muestra una coloración más oscura, es decir, como mayor densidad de aire a medida que bajamos desde la cintura escapular hasta el diafragma. En caso de afectación neumónica de la porción posterior del lóbulo inferior, la columna mostrará un aspecto más opaco por encima del seno costofrénico posterior. Este signo nos ayudará a localizar aquellas afecciones pulmonares de los lóbulos inferiores que quedan por detrás de los hemidiafragmas y que por tanto no pueden visualizarse en la radiografía en proyección frontal. Bien, en este audiovisual hemos aprendido a identificar los diferentes patrones neumónicos, así como a localizarlos en el pulmón a partir de una sola proyección. En el próximo audiovisual aprenderemos a identificar la presencia de aire torácico donde no debería haber. Es decir, estudiaremos las características radiológicas de afecciones como el neumotórax, el neumomediastino, el neumopericardio y el enfisema subcutáneo. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.